Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que mi matrimonio podría estar realmente terminado. Y no fue por una pelea a gritos, ni por una infidelidad, ni por nada dramático como eso. Fue por una sola frase. No puedo. Estoy sujetando al bebé. Y lo que todavía me inquieta es cómo alguien puede usar precisamente aquello que creamos juntos, nuestro hijo, como motivo para dejar de ser pareja. Déjame explicarte. Vivimos en las afueras de Madrid, en una casa adosada, en una calle tranquila, donde todos saben de la vida de los demás, pero hacen como si no. Cuando nació nuestra hija, de verdad creí que estábamos entrando en algo importante juntos. Esa sensación de la que todo el mundo habla, que por muy duro que sea, al menos lo afrontas hombro con hombro. Al principio se sentía exactamente así. Las noches sin dormir, el llanto constante, las tomas a horas imposibles. Era agotador, pero yo me repetía, esto es normal, así es ser padres primerizos. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue algo ruidoso ni evidente, fue silencioso, sutil, como una grieta formándose bajo la superficie de algo que antes parecía sólido. La primera vez que la dijo, no le di importancia. Estaba en la cocina, recogiendo después de cenar, mientras la bebé por fin se había dormido en sus brazos. Me dolía la espalda, me ardían los ojos por la falta de sueño. Le pregunté con suavidad, ¿puedes sacar la ropa de la lavadora? Me miró, tranquilo, y dijo, no puedo. Estoy sujetando al bebé. Me quedé en pausa. Algo no encajaba del todo, pero lo dejé pasar. Bueno, claro, pensé. La tiene en brazos. Así que lo hice yo. Pero luego volvió a pasar. Y otra vez. Y otra. Distintas peticiones. La misma respuesta. ¿Puedes lavar los platos? No puedo. Estoy sujetando al bebé. ¿Puedes traerme un vaso de agua? No puedo. Estoy sujetando al bebé. ¿Puedes ayudarme un momento? No puedo. Estoy sujetando al bebé. En algún punto dejó de sonar como una razón y empezó a sentirse como una excusa. Porque hay algo para lo que nadie te prepara cuando eres madre por primera vez. Y no es solo el cansancio físico, es mental. Es como si te estiraran tanto que una cosa más podría romperte. Y yo lo estaba haciendo todo. Cocinar, limpiar, lavar, controlar tomas, siestas, citas médicas, funcionando con casi nada de sueño, olvidándome de comer la mayoría de los días. Mientras tanto, él estaba sujetando al bebé y empecé a notar algo que me revolvió el estómago. Siempre parecía tenerla en brazos en los momentos más convenientes, justo cuando había algo que hacer, justo cuando yo necesitaba ayuda. Era como si hubiera encontrado una grieta en el sistema, una forma de parecer implicado, mientras evitaba todo lo demás. Y lo peor, al principio dudé de mí misma. ¿Estoy siendo injusta?, pensé. Está con la niña. Eso también cuenta, ¿no? Pero en el fondo, algo no cuadraba, porque yo también estaba con la niña todo el tiempo. Y aún así, hacía todo lo demás. Hubo un momento que nunca olvidaré. Había dormido quizá 2 horas. La bebé había llorado casi toda la noche. Me dolía la cabeza, el cuerpo me pesaba y yo solo necesitaba ayuda. Solo un poco. Lo miré y le dije, ¿puedes por favor encargarte de los platos? Ahora mismo no puedo. Ni siquiera dudó. No puedo. Estoy sujetando al bebé. Y algo dentro de mí se rompió. No se gritó. No se dobló. Se rompió. Porque no se trataba de los platos. Era darme cuenta de que estaba sola, estando casada. Que tenía una pareja que elegía la comodidad antes que a mí. Que podía verme ahogándome
y aún así, elegir no intervenir. Después de ese día, algo en mí cambió. Dejé de pedir por completo. Nada de ¿me ayudas? Nada de ¿te importa hacer esto? Nada. Simplemente lo hacía todo yo, en silencio. Y al principio, ni siquiera lo notó. Pasaron días, luego semanas. Él se sentaba, con la bebé en brazos, mirando el móvil, viviendo en su propio mundo, mientras yo me movía por la casa como un fantasma, cocinando, limpiando, lavando, cuidando de nuestra hija, sin decir una palabra, sin pedir nada, y poco a poco el amor que sentía por él empezó a desvanecerse, no con gritos ni discusiones, sino con algo peor, asco. No quería hablar con él, no quería mirarlo, no quería dormir a su lado. Hay un tipo de dolor muy específico cuando te das cuenta de que la persona que una vez amaste ahora se siente como una carga. Creo que el momento en que se volvió real para él fue cuando dejé de reaccionar por completo. Intentó hablar. Pasé de largo. Me hizo preguntas. Las ignoré. Al principio probablemente pensó que solo estaba de mal humor, pero no era eso. Ya había terminado. Al tercer día, algo por fin hizo clic. Estaba en medio de la colada, cargando una cesta pesada, la bebé llorando de fondo, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se levantó. Sin que yo se lo pidiera, se acercó y empezó a ayudar. Y recuerdo pensar, así que sí podías. Pero aquí viene la parte para la que nadie te prepara. Cuando alguien espera hasta que estás completamente rota para finalmente reaccionar, a veces ya es demasiado tarde. Él estaba ahí, doblando ropa, como si fuera lo más normal del mundo, como si no hubiera pasado nada, como si yo no hubiera pasado semanas, meses, ahogándome delante de él. No dije nada, no le di las gracias, ni siquiera lo miré. Y creo que ahí fue cuando lo sintió. No era enfado, era distancia, fría, silenciosa, innegable distancia. Porque antes, incluso cuando estaba molesta, de alguna forma seguía acercándome a él. Seguía esperando que se diera cuenta. Pero ahora no quedaba nada. Esa noche nos acostamos como dos desconocidos. Se tumbó a mi lado como siempre, pero yo me moví ligeramente, lo justo para crear espacio, y lo notó. Lo sentí en cómo dudó antes de apagar la luz. Me quedé mirando la pared, completamente despierta, y por primera vez desde que nos casamos, no sentí nada, ni rabia, ni tristeza. Solo vacío. En los días siguientes empezó a intentarlo. Pequeñas cosas. Lavar los platos sin que se lo pidiera. Preguntar si necesitaba ayuda. Intentar hablar de cualquier cosa como si todo estuviera bien. Pero cada palabra se sentía tarde. Como una disculpa que llega cuando el daño ya está hecho. Y entonces me di cuenta de algo que me asustó más que nada. Ya no lo quería, ni su ayuda, ni su atención, ni siquiera su esfuerzo. Porque ¿dónde estaba todo eso cuando yo me estaba rompiendo? Una tarde se acercó mientras yo estaba en la cocina y me tocó el brazo con suavidad. Oye, ¿estás bien?, preguntó, y me aparté sin pensar, como si su contacto quemara. La expresión en su cara cambió. Fue la primera vez que entendió que algo iba realmente mal. He estado intentando, dijo. Estoy ayudando más. Pensé que eso era lo que querías. Lo miré de verdad entonces y se sentía diferente. No era el hombre en el que solía apoyarme, solo alguien en mi casa. Ya no quiero tu ayuda, dije en voz baja. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no te necesito. Las palabras eran pesadas,
pero tranquilas, como si hubieran estado esperando mucho tiempo para salir. No es justo, dijo. Estoy intentando arreglarlo. Negué con la cabeza. Estás intentando ahora, después de que dejé de importar. El silencio llenó la habitación. Estás exagerando, añadió. No era para tanto. Estaba cuidando al bebé. Y ahí estaba, otra vez. Esa frase, esa excusa. Algo dentro de mí se endureció al instante. Para mí sí era importante, dije. Cada vez que decías eso, me estabas diciendo que estaba sola. No era mi intención, pero eso fue lo que hiciste. Lo vi en sus ojos. El momento en que empezó a entender. No se trataba de las tareas, se trataba de sentirse abandonada. Cuando más necesitaba una pareja. Ni siquiera lo veías, continué. No veías lo agotada que estaba. Cómo seguía pidiendo hasta que simplemente dejé de hacerlo. Se pasó la mano por el pelo. No me di cuenta de que era tan grave, dijo. Casi me reí. Me veías todos los días. No tenía respuesta, porque no la había. Y entonces dije lo que llevaba guardando. Ya no me atraes. Se quedó inmóvil. No quiero que me toques. No quiero estar cerca de ti. No siento nada cuando te miro. No había enfado. Eso lo hacía peor. Era honestidad. Solo quiero que seas un padre para nuestra hija, añadí. El silencio era asfixiante. Puedo arreglarlo, dijo rápido. Podemos arreglarlo. Pero di un paso atrás. No, dije. Debiste arreglarlo cuando importaba. Por primera vez vi miedo en sus ojos, porque lo entendió. Esto no era una pelea. Era el resultado de todo lo que no hizo. En las semanas siguientes cambió por completo. Cocinaba, limpiaba, tomaba la iniciativa, preguntaba cómo estaba. Intentaba reconectar. El hombre que había necesitado meses atrás por fin apareció. Y lo triste, ya no lo quería. No porque siguiera haciendo algo mal, sino porque algo dentro de mí ya se había apagado. Y cuando eso pasa, es casi imposible volver a entenderlo. Siguió intentándolo. Cada día, levantándose temprano, limpiando la cocina, preparando café, cuidando de la bebé sin que se lo pidieran. Y yo lo veía todo y no sentía nada, ni calidez, ni gratitud, solo distancia. Una tarde se sentó frente a mí mientras alimentaba a nuestra hija. ¿Por qué no hablas conmigo?, preguntó. Sí hablo, respondí, solo que no de nosotros. Ese es el problema, dijo. Ya no hay nosotros. Hace tiempo que no lo hay, contesté. Es solo una mala racha, insistió. Lo miré. Esto es lo que pasa cuando ignoras a alguien hasta que deja de necesitarte. Se quedó callado. Los días se convirtieron en semanas. Vivíamos como compañeros de piso, unidos solo por nuestra hija, sin risas, sin cercanía, sin contacto. Una noche preguntó: ¿me odias? No te odio, dije. El alivio cruzó su cara. Por un instante. Simplemente no siento nada. Y eso dolió más que el odio. Te echo de menos, dijo. No respondí, porque la persona a la que echaba de menos ya no existía. Tuviste tiempo, dije, y no lo aprovechaste. No sé cómo volver de esto, admitió. No creo que puedas. Esa noche en la oscuridad me di cuenta de algo que me asustó y me dio una extraña calma. Ya no lo estaba esperando, ya lo había soltado. Y cuando sueltas así, no hay vuelta atrás. Pero entonces algo volvió a cambiar. No entre nosotros, en él. Dejó de intentar convencerme, dejó de prometer. Simplemente apareció en silencio, de forma constante. Me dejaba dormir, cuidaba de la bebé. Hacía cosas sin que se lo pidiera, sin excusas, sin explicaciones, solo acción. Y una tarde lo vi sentado en el suelo,
jugando con nuestra hija, jugando de verdad, sin móvil, sin distracciones. Ella se rió y me sorprendió. Él levantó la vista y me sonrió, sin pedir nada, solo estando ahí. No le devolví la sonrisa, pero no aparté la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo no se sintió incómoda. Pasaron días, semanas, y no paró. El resentimiento ya no crecía, simplemente se asentó. Una tarde se sentó a mi lado, respetando la distancia. Leí algo, dijo. Cuando alguien deja de pedir ayuda, es porque ha aprendido que no la va a recibir. Se me tensó el pecho. Creo que eso te pasó a ti. Lo miré. Y por primera vez di comprensión de verdad. Lo siento por haberte hecho sentir sola, dijo, sin excusas, sin pero, solo eso. Y algo dentro de mí se suavizó un poco. No sé si puedo arreglar esto, añadió, pero voy a seguir intentando ser mejor. ¿Me perdones o no? Y eso se sintió diferente. No como si quisiera recuperarme, sino como si quisiera mejorar. Pase lo que pase. Esa noche todavía había espacio entre nosotros, pero no se sentía como un muro, más bien como distancia. Y la distancia puede acortarse despacio, con cuidado, o quizá no. Aún no lo sé. Si estuvieras en mi lugar, ¿le darías a alguien una segunda oportunidad después de fallarte cuando más importaba? ¿O hay daños de los que no se puede volver? Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez has visto cómo el amor se convierte lentamente en distancia sin darte cuenta, quédate, escucha y forma parte de la conversación, porque a veces escuchar la historia de alguien más te ayuda a entender la tuya.